la conciencia limpia se puede clasificar cuando una persona dice haber olvidado sus pecados. Es decir, creen que Dios le ha perdonado sus pecados y dice haberlos olvidado, que esa persona vieja pues ya no existe y no quiere ni recordar su pasado. Eso habla de una conciencia limpia. A ver, yo no creo que la conciencia limpia tenga que ver con olvidar el pasado, porque de hecho Pablo vivía con la conciencia limpia, pero él reconocía su pasado. Y él decía, el Señor me rescató a mí de los pecadores, yo el primero. Y él reconocía constantemente que él había asediado a la iglesia, que él la había perseguido, pero no tenía cargo de conciencia. Él entendía que lo que había hecho lo había hecho en ignorancia, que lo que había hecho lo había hecho porque no conocía al Señor, y él aceptó el perdón de Dios, aceptó que la sangre de Cristo perdonó su pecado. Entonces la conciencia limpia no significa que nosotros se nos olvide lo que hemos hecho, porque eso es amnesia. Realmente la conciencia limpia no es eso, sino que nosotros podamos recibir el perdón de Dios y entender que lo que hicimos, lo hicimos porque evidentemente no teníamos la sabiduría que tenemos ahora. Porque si nosotros ahora nos hemos arrepentido de eso, es porque hemos alcanzado un nivel superior de sabiduría, que en el momento que cometimos esos pecados no lo teníamos. Porque, por ejemplo, hay veces que hay personas que dicen, bueno, yo lo que hice lo hice en el mundo, pero aún siendo cristiano, a veces en nuestras primeras etapas cometemos pecados. A mí me pasó porque yo no vengo de una familia cristiana, yo vengo de una familia donde a mí no se me enseñó nada acerca de Dios ni de cristianismo. Y cuando yo vine a los caminos de Dios, sí, había nacido de nuevo, tenía el Espíritu Santo, pero no tenía conocimientos, bases firmes, no tenía fundamentos, no tenía todo lo que ahora puedo tener, y muchas cosas que hice en ese momento las hice por no tener la sabiduría. Había necedad en mí y yo cometí muchos errores y cometí muchos pecados feos, tremendos, pero hoy día puedo decir, Señor, gracias porque primeramente tú me convenciste mi conciencia, me enseñaste, y yo puedo recibir el perdón. Eso no me inhabilita de que yo pueda estar aquí predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo no vivo con un peso. Yo no vivo con un peso ni vivo culpándome por lo que hice, porque sé que lo que hice lo hice por mi necedad y por mi pecado que heredé de mis generaciones, pero me he arrepentido. Es decir, yo he confesado, yo he pasado todo este proceso de arrepentimiento y hoy me esfuerzo por no cometer los mismos pecados, por no volver atrás. Entonces yo no tengo por qué vivir culpándome ni vivir, ¿cómo se dice? Autocondenándome por lo que yo hice. Pero eso no significa que se me olvide lo que yo hice. No se me olvida, pero recibo el perdón de Dios. Ahora, la persona que no tiene la conciencia limpia es una persona que no se siente perdonada por Dios. Y claro, una persona que no ha hablado de su pecado no puede tener la conciencia limpia, que no ha pasado por un proceso de purificación y santificación con Dios. Porque, por ejemplo, el mismo David cometió pecados horribles siendo ya un hijo de Dios, y él tuvo que reconocer su pecado, arrepentirse de su pecado y recibir el perdón de Dios y luego vivir con las consecuencias. Pero él no vivió condenándose toda su vida, simplemente vivió abrazado al Señor y pudo ser rey, pudo continuar siendo rey. Porque la conciencia limpia es precisamente cuando recibimos perdón de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso, para tener una conciencia limpia, tiene que haber fe. Sin fe no se puede tener una conciencia limpia.